Right. You didn't Bueno, actually hear the tick-tocks. no escucharon el tic-tac del reloj, pero los vieron. That will do. Lo vieron, ¿verdad? Entonces con eso es suficiente. Now, this is, of course, a Ahora, banal esto, notebook, por much like the supuesto, one I'm using right es now. un cuaderno común y corriente como el que estoy utilizando en este momento. Y en la parte central de este cuaderno de notas podrán ver un par de líneas que seguramente ustedes reconocerán cuando se las traduzca. The night. La noche. Who are you? ¿Quién eres? Death. La I muerte. am death. Soy la muerte. The night. La noche. Oh, I'm sorry. Perdón, no alcanzo a ver. Have you come to collect me? ¿Cómo I do not want to viniste? die. ¿Por qué Not viniste? No quiero morir, no ahora. Death. La I muerte. have been walking by your side for a long time. He estado caminando a I have tu been lado following durante you mucho with great tiempo, te he interest. estado siguiendo con enorme night. interés. I La know. noche. Death. Lo sé. Are La you muerte. ready? ¿Estás listo? The night. La noche. No, I am No, not ready. no estoy listo. Can we have the next slide, please? La siguiente diapositiva, por favor. Now, this is another piece of paper, Ahora, esta es otra hoja de which, papel as you probably know que, by now, como is quizá another ya sabrán version para of este what momento, is es later to otra become the versión script to Ingmar Bergman's de lo que possibly después most se famous film, convirtió en el which is guión 1957, de quizá The la obra Seventh más Seal. famosa de Ingmar Bergman, El séptimo sello. Again, Aquí, una vez this is más, more on the top of the page. Bueno, We have, aquí arriba almost the same dialogue tenemos again. más o menos el mismo The night. diálogo. Who are Una you? vez más, la noche. ¿Quién eres? La I am muerte. death. Soy la muerte. The night. Have La you come noche. to collect me? ¿Viniste por mí? Death. La muerte. I have been walking by your side He for a estado long caminando time. a tu lado durante mucho night. tiempo. La I noche. know. Lo sé. Death. Are you ready? La muerte. ¿Estás listo? The night. La My noche. body is afraid, not Mi me. cuerpo And that's te actually an teme, interesting. no yo. What the night is, he is. Because the Swedish words for Bueno, y las ready, palabras suecas para beredd, estar listo, and beredd, afraid, red, y almost tener sound the miedo, same, so red, he mistakenly suenan takes, muy parecido, así afraid que for, aquí se equivoca y confunde Anyway, this is again listo just a way to por get us started temeroso. in what I will try Me parece to que es share una with buena you manera de tonight. empezar If we con lo can que have the quiero next slide, compartirles esta noche. please. Here La siguiente you'll see diapositiva, por favor. directorial Aquí script podrán of the ver same scene, el guión de and, director de la misma escena in just a few seconds, y en we'll see unos the segundos finished más result. vamos a ver el resultado terminado. Actually, the clip that we're about to see De is a bit hecho, longer than I el had, clip que wanted vamos it a to ver be, es un but, poquito más largo de lo que please yo hubiera bear with me querido, for pero 2.5 por favor minutes. This will be the aguántenme whole 2 y opening medio scene of the minutos seventh seal. porque es So if you toda can have the la next slide, escena please. que abre su obra El séptimo sello. Y cuando el borrego había abierto el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante el espacio de como hora y media. Y los 7 ángeles, que tenían 7 trompetas, se prepararon para sonar, para hacerlas sonar.
Hvem er du? ¿Quién eres tú? Jeg er døden. Soy la muerte. Kommer du for å hente meg? ¿Vienes por Jeg har mí? redan lenge gått ved din side. He estado a tu lado durante mucho tiempo. Lo Er sé. du redd? ¿Estás Din preparado? kropp er redd. Mi carne lo está, pero yo no. Vent et øyeblikk. Espera un Så momento. sier ni alle. Todos Men dicen jeg lo velger mismo, ingen tro. pero no hago excepciones. ¿Juegas ajedrez, no es cierto? ¿Cómo lo sabes? Jeg har sett på målninger og hørt de vise. Pues lo he visto en algunas Ja, jeg er pinturas. en ganske Sí, soy bastante buen jugador, Du kan ändå inte vara skickligare än jag. pero no mejor que Varför yo. vill du spela schack med mig? ¿Quieres Ingen jugar sak. ajedrez conmigo? Sí, eso es lo que me interesa. Villkoret är att Bueno. jag får leva så länge jag står dig emot. Si Spelar jag dig matt, så te river voy du. ganando, me mantengo vivo. Siempre y cuando te esté ganando, sigo con vida. Du fick svart. El Det negro passar te dig toca a rätt då. ti. Intressant. Sí, me sienta bien. We can stop there, please. ¿Podemos detenerlo aquí, por favor? Thank you. Gracias. You tell me, Pedro. Don't you Dime, agree Pedro, that Bergman was ¿no really estarías de Mexican? acuerdo en que, I mean, the Bergman figure of realmente death, era mexicano? which ¿Te das is cuenta de la figura de la crucial muerte to, que es tan Mexican crucial mythology and culture, en la but mitología y en la also cultura the- mexicana? the notion Pero of, también la playing a noción game de with, que the, jugar un juego the- with your life at stake. Also o seems que to con me tu at least, vida, with que the tener little tu I vida know en of, juego, Aztec and todavía Mayan puedes culture is also hacer something bromas. that is, Me parece que eso es algo probably cultural more muy closer de la to your cultura hearts, perhaps, mexicana, than even que to es ours in que Sweden. esté más cerca de los corazones de los mexicanos que de los suecos. Sí, es irónico porque la verdad, los mexicanos también juegan ajedrez con la muerte. Creo que el 2 de noviembre o el Día de los Muertos, el Día de Muertos, todo el mundo hace alegorías, les hacen un altar y se hacen alegorías sobre los muertos. Y he visto, sí, que en demostraciones o representaciones de que juegan ajedrez, o a lo mejor hay algo de Sueca en Frida Kahlo también. Hay representaciones de esto, sí, tienes razón. Now, the Ingmar Bergman Foundation Ahora, la was, Fundación founded in Ingmar Bergman 2002, nació en el año and, it 2002. all started with the professor of cinema studies La at idea Stockholm University, vino de, Professor Marit del Koskinen, profesor who Moret was Koskoman at the time de he la was Universidad de already a renowned Estocolmo, expert on quien Bergman's ya era work, un and experto he muy was reconocido de la obra de on the phone Bergman. with him. Él And estaba as you hablando may por know, teléfono con Bergman Bergman, led the last y 30 como years of ustedes his sabrán, life los in a últimos small, 30 años de island su in the vida, Baltic Sea called Bergman Fårö. los pasó en una isla del mar Báltico In the midst of the llamada Fårö. conversation Y justo en plena during this conversación, phone call, durante esta llamada telefónica, which had to do with the publication rights of sobre la llamada era porque tenían que unpublished script of his, cobrar unos he busted derechos de out unos to guiones que Professor que se habían publicado. Entonces, Listen, el I have profesor a room here at Bergman le Fårö. dijo a Koskonen, It's ¿sabes qué? Tengo packed with un all cuarto kinds of aquí en stuff. Fårö It's a que hell of a tiene mess. de todo. Would you care Es to un take a look at it? desastre. ¿Podrías venir a echarle un And, vistazo? well, she, as, Y entonces Marit esta Koskinen has, persona, said afterwards, bueno, she, que era una almost mujer, de courtesed hecho, on the phone and politely accepted amablemente this offer aceptó and went to Fårö to see y fue a what Fårö this mess was. a ver de qué se trataba ese desastre del que hablaba What she Bergman. found Y lo was que that, encontró en this esa mess casa was really era que este a desastre treasure. era What he ni had más ni menos que collected, un and tesoro. despite of the Lo que él fact that había Bergman often coleccionado, o stated sea, that he a didn't, pesar de que Bergman collect muchas veces anything, dijo que él that, no he threw coleccionaba everything nada, away, que that he tiraba wasn't absolutamente interested in todo, his que no guardaba posterity, nada, he que le wasn't interested interesaba la in, posteridad, keeping no things. el Nevertheless, conservar he had cosas. meticulously Aún así, archived había and archivado de recorded manera muy almost all of his meticulosa y work, había grabado from the casi late todo su 1930s trabajo
desde fines de la década de 1930 hasta el siguiente milenio. Así que este fue el punto de partida para la fundación. Y unos años después, Bergman donó su archivo personal al Instituto Cinematográfico Sueco, que en respuesta a ello creó una fundación con su nombre. Y los cofundadores de esta fundación, además del Instituto Cinematográfico Sueco, fue también una productora, también el Teatro Real Dramático de Estocolmo, que estuvo trabajando con Bergman durante como 40 años, SVT, que es la red televisiva más importante de Suecia. Y esos fueron todos. Perdón. Pero bueno, el objetivo de esta fundación es preservar el archivo personal de Ingmar Bergman. Ese es nuestro objetivo principal. De tal manera que los eruditos, los estudiantes, los artistas creativos interesados en Bergman tengan una fuente a la cual recurrir. El día de hoy me dijeron que el campus de la UNAM está protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que la ciudad de Zacatecas, pues el archivo de Ingmar Bergman también ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, o sea que tenemos muchas cosas en común. Voy a hablar un poco más sobre lo que hay en este archivo, como esta cosa tan rara que ven aquí, pero permítanme decir algunas palabras sobre el otro objetivo importantísimo de la Fundación, porque la Fundación Ingmar Bergman tiene también los derechos, todos los derechos de la obra de Ingmar Bergman, que nos donó de manera muy generosa durante su vida, todavía en vida, quiero decir. O sea, tenemos los derechos de la propiedad intelectual y los derechos de proyección le pertenecen a Svanks Film Industry y los derechos de publicación le pertenecen a una editorial sueca, Schnorstedts. Así que si ustedes quisieran presentar una obra basada en un guión de Ingmar Bergman, o Dios no lo quiera, si James Cameron quisiera hacer una versión en 3D del séptimo sello, entonces pues tendría que venirme a ver y hablar conmigo. Estoy esperando que me llame en cualquier momento. Pero bueno, esta realmente es una de las gemas más valiosas, de las joyas más valiosas de nuestro archivo. De hecho, es el primer libro de notas, el primer cuaderno de notas, el primer intento de Ingmar Bergman de escribir de manera profesional a la edad de 21 años, en 1939. Es muy interesante observar que siempre iniciaba todos sus proyectos con un cuadernito así. Quizá también sabrán ustedes que era un hombre bastante neurótico, entonces tenía que tener todo en un cierto orden para poder ser creativo. Entonces siempre empezaba con su cuaderno al que le llamaba Albert Spock, que significa libro de trabajo. Y entonces este libro de trabajo o cuaderno de trabajo están llenos no solo de instrucciones sobre la iluminación y la escenografía y la dirección de cámara, sino también con notas lleno de notas personales, de amigos, también enemigos en ocasiones. O sea, él llevaba como su diario personal en estos cuadernillos. Y por ejemplo, cuando yo ojeo alguno de ellos me puedo encontrar
como suddenly stumbled upon a short cuando paragraph hacía saying that Fresas Silvestres, por stuff like ejemplo, escribió un mother párrafo died como today. No, it's a really Ma- powerful Mamá read, murió actually. hoy. O sea, es But muy if we can impresionante have the leerlo. next slide, please. La siguiente, por This favor. is the same notebook, but Este es el open. mismo And, cuaderno on the right, abierto. Del lado right page derecho there, it says Familie Idyll, which dice means Familia del. I'm not sure how to translate it actually. No estoy muy It's, seguro de cómo traducirlo, pero it's an ironic word es for una palabra irónica idyllic family, if you will. para denominar una Of familia course, if you idílica, know por anything así about decirlo. Bergman's work, Y there por is no supuesto, such si ustedes thing conocen as la a obra family, de Bergman, pues no hubo nada que se with any kind of asemejara en lo harmony in absoluto Bergman's a la work. armonía And this is actually the first familiar. draft to what Y was later este es to el primer become his borrador first film script that que he se didn't direct convertiría himself, en su but, primer guión, que no dirigió él that was mismo, commissioned to write for sino que another Swedish film director called Alf Sjöberg, le and the comisionó film is Alf called Sjöberg. Frenzy from 1944. Y esta And película on the se left llamó page Frenesí, you can de see that it's 1944. dedicated Del lado to izquierdo one pueden of ver his, cómo está dedicado first lovers. a una de sus As you also may primeras know, he amantes. had a lot of them Como over the ustedes years. también sabrán, And, tuvo muchísimas this is actually a person a who lo would largo de los later años. become, Bueno, a de hecho, celebrated esta actress in persona Sweden, but, se convirtió I después didn't en una reveal the name, actriz muy famosa en because, Suecia, pero no revelaré el the- nombre it was an illicit romance. porque Let fue us say that. un romance But, ilícito, por así what you would, llamarlo. if you would be able to read Swedish, and also if Si you would pudieran be able leer to read his sueco, handwriting, which at sometimes can be quite hard, you would see y si that what pudieran he's descifrar lo writing que there is, escribió, that something porque like, tenía una letra this is a bastante horrible book, but I want you to have it. incomprensible. But if you can Dice, find among este es un all the libro debris horrible, that is in it, pero quiero que something that quiero would que be lo conserves, worthwhile, y si encuentras it would algún make me very resto que happy. consideraras Please útil, me cherish harías me for muy it. I feliz. need Por it. favor, Yours, acaríciame Ingmar con Bergman. esto porque lo necesito. Tuyo, And if we can have the next Ingmar slide, Bergman. please. This is something I just wanted to show you. Y because, aquí lo que les this is quiero also, mostrar it's a reality of what we're dealing with in the es la archive, realidad because, de lo as you que can nos see here, encontramos it en is often nuestro a very archivo. fragile kinds of material that we A have. veces el material es sumamente So what we frágil. have been doing over the last couple of years Entonces, is lo que to hemos estado haciendo en digitize los últimos almost all of años it, ha at sido least, digitalizar at casi least the most todo, relevant o por parts lo of the menos las archive. partes más I mean, relevantes del archivo. As this is a personal archive, it's not, I Como mean, este es un archivo even though personal, there are many gems in it, there are also things like, aunque hay muchas you know, joyas en él, laundry notes también and, hay, no sé, notas de la things, lavandería o de la there is, tintorería, one thing that we always joke about, that y is, algo de lo que siempre hacemos broma a note that he got es to de his una house when he notita was living in a villa que outside of encontró en su Stockholm, casa cuando estaba viviendo en that una said villa when fuera de they Estocolmo, had, plowing days, you know, for the snow, y on certain donde days se you couldn't indicaban park los días outside en the que house because, tenían they que needed the limpiar plows el to hielo, get across. la nieve But that kinds of stuff, well, who de la knows, calle, y que you know? entonces no se podía One of these estacionar ahí, days, entonces lo tenía this anotado muy very note claramente might para be, no equivocarse. O sea, tenemos cosas crucial hasta de ese to tipo, identify when Bergman was where and what he did pero at that pues point nos and ayuda so muchísimo on. el So archivo a we are keeping identificar everything that we have, dónde estaba Bergman, and, en qué trying to momento. trying to preserve Todavía it seguimos to, the clasificando best todo of el our material knowledge. y queremos preservarlo And as de you la can mejor see manera here, it posible. is at times rather hard. Como This podrán will, ver of aquí, a veces course, es muy someday difícil, evaporate, porque and, pues esto algún día se va and a evaporar what we're simplemente. trying to do, Y lo que albeit, estamos tratando de hacer, a very hard task, is aunque ha sido to muy, preserve muy it, difícil, nevertheless. ha sido So if we can have the next slide, please. preservarlo. This just goes to show that some of Con the esto lo que material les is, quiero mostrar in much better shape than es others. que hay This is, material que está en actually a muchas bound mejores copy condiciones. of, one of his Esto de hecho es early una copia playwrights. de And, una de sus of course, primeras this is, obras, an extreme obras de close-up teatro. of it, but if we can Es un have the next acercamiento. slide, please. This is the same playwright. It's called
Pero acá ya vemos el libro Casper Gets a Visit. I guess he's based on Arlecchino. Creo que esto se basa en Arlequín, which is, of course, crucial to the Western theatrical una tradition. obra, por supuesto, crucial On the left there, para el you can teatro see occidental. which is rather rare in the case of Bergman, because he wasn't a great Y del lado izquierdo verán artist in the algo sense muy raro para Bergman, porque no era he muy didn't buen draw very dibujante, much que himself. digamos, o no But this is, dibujaba a mucho, rare drawing of his. mejor And, dicho. of course, Pero este this es is uno de sus dibujos something that amazes me. y es that, algo que me this has sorprende been there muchísimo. I think this is from 1944. Creo que and es it de has been sitting there with, 1944 the island of the Baltic Sea, y se quedó with en esa salt isla water surrounding it del in mar the worst Báltico possible con conditions, because, agua salada, even though he kept the todo archive rather alrededor en las meticulously, peores he condiciones didn't, posibles. Él no tenía todo have archivado the, de manera qualifications meticulosa. to preserve it and, to have it stored in, Entonces sí me sorprende que se haya conservado de esta manera. Nosotros ahora lo tenemos con clima especial y todo, pero es impresionante ver que los colores hayan sobrevivido las condiciones del lugar donde pasó tantos años. Bueno, por supuesto, estamos en la Ciudad de México y aquí ustedes, yo sé que tienen artefactos mucho más antiguos que esto, pero me parece muy inspirador el ver que las cosas a veces pueden sobrevivir sin ningún cuidado tan especial. Esto es algo muy curioso. En algún momento de su carrera, a principios de la década de 1950, cambió de los cuadernos encerados a los de argolla. Eran como un fetiche para él y eso es muy afortunado porque pues se preservaron mucho mejor que los otros, que los de costilla, y pues me han facilitado muchísimo el trabajo. La siguiente. Esto, sin embargo, ha sido muy difícil de preservar. Es el guión de dirección de una película llamada La Pasión de Ana de 1968, una de mis favoritas, aunque no de las más conocidas. Estos guiones de director, bueno, como les dije, siempre empezaba con su cuaderno y después ya lo armaba por escrito de manera más organizada, después ya se mecanografiaba y ya cuando estaba terminado y mecanografiado, lo empastaba para llevárselo así al set, para no perder las hojas. Después de terminar el rodaje de la película, o a veces durante el rodaje, metía en su cuadernillo recuerditos, cosas que uno pensaría que no tenían nada que ver con la película ni con el rodaje, pero pues me parece que eran cosas muy queridas para él en ese momento. Por ejemplo, alguien le dio esta flor, quizás se la dio a alguna actriz, quizá a un amante, eso también es muy probable. No lo sé, mi trabajo solo es preservarla, exhibirla. Al investigador le corresponde averiguar quién se la dio. Pero solo quería mostrarles otro ejemplo de lo que ha sobrevivido a pesar de todos los problemas que pudo haber enfrentado y las malas condiciones en las que se encontró durante tanto tiempo. Este es otro cuaderno de notas. De hecho, es el primer borrador de lo que habría de convertirse en su película de 1972, Luz de Invierno. No sé cuán conocida sea aquí, pero es una de mis favoritas personales. Hasta arriba
lo que dice es conversaciones con Dios. Y del lado izquierdo verán la fecha, 26 de marzo de 1961. Y dice, domingo por la mañana, con la Sinfonía de los Salmos, una obra de Stravinsky, domingo por la mañana. Y en este caso, pues yo sí sé por qué escribió esto, a qué se refería, porque pudimos hablar con la estación de radio que estaba tocando esta sinfonía ese día. Entonces estaba escuchando la radio mientras escribía esto. Y no es una casualidad que se haya tratado de una obra de Stravinsky, la que escuchaba, porque después dice, el trabajar con los grandes me hace avanzar. Estaba preparándose en 1961 la presentación de la obra de Stravinsky en la Gran Ópera de Estocolmo. Stravinsky después dijo que fue la mejor puesta en escena de esta ópera de todos los tiempos, de su ópera de todos los tiempos. Entonces, pues sí es significativo. Y más abajo lo que dice es, uno tiene que hacer lo que es necesario. Y si nada es necesario, aún así tiene que hacer algo.